Bueno, muy bien. Entre tanto quilombo, con todo, un poco hablamos de la furia de Milei toda la semana pasada, que lo tenía nervioso la cuestión del dólar, y en eso la furia también se expresó sobre el titular del ANSES. ¿Por qué? Porque el titular del ANSES se había mandado a tirar una, ¿no? Estamos con Juan Manuel Ottaviano, nuestro columnista casual. O habitual. Ocasional. Ocasional es la palabra correcta. Ota, vamos a ver a Milei en esta entrevista con Laje, donde él, bueno, hablaba de los motivos por los cuales, ¿no? Digo bien, los motivos por los cuales había sacado al titular del ANSES, y ahí se cuela alguna información. Milei explica por qué no quiere una reforma previsional, porque tiene que haber una reforma laboral nueva, una tercera ya. Sí. Y eso resolvería el problema de la formalidad, eso resolvería el problema de los aportes y eso resolvería el problema previsional de la jubilación. Ahora nos vas a contar todo, pero escuchémoslo. Digamos, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral. ¿Para qué? Para que el sector informal se formalice. Sí. Entonces usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Los aportes. Entonces esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, pero ¿cómo blanqueas el 40% de la economía en negro? Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la ley bases hasta cosas que están, digamos, en el decreto 7023. Es decir, todas cosas que facilitan la contratación de trabajo, y estamos también, digamos, trabajando fuertemente en blanquear, digamos, el mercado de trabajo para que la gente pase a tener un trabajo en el sector formal, pero que tener un trabajador no sea un problema. Entonces, cuando usted recompone esa situación, es decir, es mucho más urgente hoy pasar a la economía formal los informales. Claramente. O sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Ahora, ¿puedo decir una cosa antes de que arranque? Dale. Me parece que hay algo que me encanta de lo que dice Milei. Sí. Mucho, y que no se lo vengo escuchando a ningún político de ningún partido, de ningún lado, hace muchos años. Sí, ¿Qué es esta? La formalización del trabajo. No, o sea, sí, pero digamos, es decir, en vez de decir hay que recortar lo previsional porque es insostenible en este mundo y no poder jubilado de 60 años ni de 65, todo eso dice, no, pará, si vos formalizás el trabajo que no está formalizado, no tenés problema de caja con las jubilaciones y tendrías un sistema sustentable. Totalmente. Me parece un argumento... Es verdad que suena bien. Me parece correcto. Después... Vamos a ver por qué nos puede llevar al infierno, por otras razones, pero digamos, no dejaría de señalar eso porque ya me gustaría escuchar esa argumentación primaria en otros dirigentes, ¿eh? No la encontré, decime otra si estoy equivocado, pero me sorprendió. Esta definición no había aparecido por parte de Milei hasta hace muy poco. Es decir, Milei venía diciendo, está en no solo en la ley base, sino en el gran acuerdo, en el Pacto de Mayo, etcétera, que la reforma previsional era una necesidad. Y se bajó. Y se bajó un día después de que el titular del ANSES diga, vamos por una reforma previsional. Y estoy de acuerdo que, sin dudas, pero sin lugar a dudas, el problema de los fondos de la seguridad social, que básicamente jubilás más de la guita que te entra por los aportes y contribuciones, y eso es un problema para la seguridad social. Porque el Estado tiene entonces que financiarlo desde el Tesoro, de otras con impuestos que no son contribuciones y aportes, etcétera. Esto es claramente un problema de la Argentina. Y del mundo. Del mundo, por lo menos desde la década del 70, ¿no? No estamos hablando de un de que empezó nuevo, la informalidad laboral. Ni es propio de la informalidad laboral. Ahora, con propio también alta, de poblaciones más envejecidas también, ¿no? Sí, lo cual habilita precisamente la posibilidad de decir, bueno, entonces lo que hay que hacer es subir la edad jubilatoria para que más gente siga trabajando y aporte y menos gente se jubile. Esto sería como la solución que estaba antes de que Milei diga esto. Y bueno, le puso la tapa al titular del ANSES. Titular del ANSES que ya había reemplazado al primer titular del ANSES, que había sido expulsado porque la esposa votó en contra de la ley bases. Un cordobés, porque no es la alianza con Yarlor y exactamente. Ahora viene un tercero, que es el segundo del titular del ANSES. Y volviendo a lo que planteabas vos, ¿qué dice Milei como la verdadera solución al problema de los fondos de la seguridad social? Lo que hay que hacer es formalizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está en lo cierto Javier Milei? Sí, está en lo cierto. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice que lo puede lograr inmediatamente. Y esto yo lo quiero subrayar porque
durante el verano, digamos, esta idea de que Milei dice algo que es más o menos una barbaridad, que es como un caramelito ideológico para poner en la boca de los mercados, los empresarios, aliados internacionales, etcétera, sirve, eso sirve, parece que sirve. Ahora, hay otros caramelos que no sirven. Este caramelo es un caramelo que no sirve decirle como señal a los mercados, a los empresarios, a los sindicatos, que vas a resolver el problema de la informalidad laboral inmediatamente, y eso te va a posibilitar como alimentar los fondos de la seguridad social de manera inmediata para duplicar las jubilaciones de manera inmediata. Fíjate como este calificativo que utiliza Milei, sobre todo temporal, el objetivo que se puso Milei para resolver el problema de las jubilaciones, es decir, los ingresos de los trabajadores pasivos más pobres de la economía, que son los jubilados de la mínima, ¿no? Y el problema de la informalidad a caballo de esa solución. Se puso un objetivo que cualquier actor que entiende cómo funciona esto, percibe como un verdadero delirio. Como una solución mágica a problemas reales, constantes y sonantes de distribución de la renta, de distribución económica. ¿Está explicado en algún lugar cómo sería? La reforma laboral. ¿Como la formalización de tanto trabajo informal? Y ahí te agrego otra cuestión. No solo la formalización se puede dar por crecimiento de la economía, por expansión de la actividad sostenida, etcétera, con políticas de fiscalización para evitar el trabajo en negro. Digo, esa es la manera de lograr que el trabajo asalariado, privado, registrado, que aporta, que contribuye, crezca, cosa que no está sucediendo, ¿no? Y además te agrego una cuestión, que es lo impopular de la reforma previsional, lo impopular de la reforma laboral. En un contexto de campaña, apenas comenzó el gobierno, en donde estos delirios eran un poco promesas propias de campaña, sonaba de una manera. Y también, ¿por qué? Porque había un gran malestar laboral sobre los ingresos, sobre la inflación, sobre problemas de distribución en el mercado de trabajo. Ahora ya pasó, Milei cumplió un año de gobierno, ya lo pasó, y estas promesas de con reforma laboral esto se resuelve de manera mágica, ya no suenan igual. Entonces, igual perdón, te interrumpo ahí. ¿No te parece, yo creo eso, que es así como una reforma previsional sería muy perjudicial políticamente para el gobierno porque, qué sé yo, la situación típica, ¿no? No sé, una persona que está a un año de jubilarse, sale una ley o un decreto y de pronto le faltan 5, no va a estar contenta. Eso es un efecto medio inmediato, es un efecto inmediato, exacto. El otro, me parece que tiene un camino más, por lo menos a priori, que el gobierno me parece que puede transitar mejor, que es el planteo de una reforma laboral. Porque eso ya ocurrió en la Argentina, porque eso tiene efectos no tan inmediatos. Hay una memoria. Es para los trabajadores más nuevos. De hecho, ya se flexibilizó un montón. Sí, pero fíjate qué interesante. Milei habla de la flexibilización de la ley bases, ¿no? Que ya, en 2-3 meses va a cumplir un año, y el DNU 7023 del que era el que permitía no inscribir como trabajadores colaboradores para ¿no? Pero se frenó en el fuero laboral todo eso. El primero se frenó en el fuero laboral, la ley bases retomó algunos de esos puntos y ya están vigentes por la ley bases, algunos, ¿no? Ahora, ¿cuál es uno que produjo un efecto inmediato? Y en la percepción de cada trabajador y trabajadora produjo un efecto inmediato. La ampliación del periodo de prueba. Eso es algo que ocurre al mes siguiente. Todos los contratos nuevos, todas las relaciones laborales nuevas no tienen 3 meses de periodo de prueba, sino que son inestables por lo menos por 6 meses. Y eso se percibe en lo inmediato. Entonces, los contenidos de la reforma laboral, que eran una promesa sobre el malestar laboral que había en campaña o durante el año, y producen efectos un poco más inmediatos. Es cierto, no tan inmediatos como lo que significa en la memoria también una reforma previsional. El ejemplo del periodo de prueba, me parece a mí que con la tercera reforma laboral, que Milei dice que se vendría ahora, que es la que resolvería mágicamente el problema de la formalidad, incluye algunos temas un poquito más polémicos. Hace unos días hubo una encuesta de Suban Córdoba, que la estuvimos conversando en la semana, que circuló mucho en la semana, que medía punto por punto, eje por eje, esta tercera reforma laboral que está en danza, que incluye flexibilización de vacaciones. No es la consigna de la reforma laboral que mágicamente va a resolver los problemas del trabajo y que... ¿Y qué quiere decir flexibilización de las vacaciones? Que te las puedan dar en el momento del año que al empleador en medio de se agosto, le da la gana, sí, claro. Inclusive que se puedan achicar las vacaciones, menos poder o de fraccionar, decisión, como si te tenés que tomar 2 semanas separadas. Pero no a decisión de la persona que trabaja, que es lo que
para mí más representaría la expectativa, inclusive el deber ser del trabajo hoy en día, que es darle más autonomía a las personas, sino lo contrario, darle más autonomía a los empresarios, más poder a los empresarios para decidir cuándo vas a vacacionar. Y eso en ningún caso podría ser una medida popular. Ya estamos entrando en la conversación sobre los contenidos más precisos de la reforma y eso es realmente impopular. Entonces, si además la afirmación que hay sobre eso es que los efectos positivos de eso se darían mágicamente, bueno, por lo menos tenés que tener un fenómeno que esté ocurriendo. No, ya tendría que estar sucediendo. Claro. Que el empleo asalariado, privado registrado, lo que el macrismo llamaba empleo genuino, esté creciendo. Y no está creciendo. No está creciendo y el gobierno está diciendo que hay una expansión moderada, pero una expansión del empleo asalariado registrado y está creciendo literalmente 0,05 por mes, que es más o menos lo mismo que cero. Claro. Milei en esta misma entrevista dijo que a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, la actividad económica viajaba a 17% anual. ¿Vieron que uso esta metáfora, no? Sí. Del viaje. Bueno, en ese mismo periodo el empleo viajó a menos de medio punto anual. Es decir, Milei planteaba el crecimiento en B, bueno, para la actividad económica, y ya sabemos que eso es moderado y heterogéneo en determinados sectores de la actividad, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? En el empleo, Sí. en el empleo eso no está ocurriendo en ningún segmento. Supongamos algunas variables que se imagina Milei para explorar esa argumentación de reforma laboral implicaría meter un montón de gente, pasar trabajadores de la informalidad a la formalidad. Suponete que en el momento la Argentina empieza a crecer económicamente, qué sé yo, al 4, al 5, no sé. Que la inflación queda baja en estos niveles. O sea, que hay un momento de más o menos donde la economía le vaya un poco bien, simplemente porque si le va mal, ya sabemos que los empresarios no van a contratar por más que los trabajadores sean gratis, porque no contratás gente si no entra gente a tu boliche. Pero suponete que hay un crecimiento. Si no entra gente a tu boliche, no exportás. Por eso, lo que sea. Trump te pone aranceles. Sí. Entonces, pero supongamos que la economía levanta, por las razones que sea. ¿Hay algún tipo de flexibilidad laboral, por más que sea en contra de derechos de los trabajadores, que pueda tener un efecto de incluir gente, pasar de la informalidad a la formalidad? ¿O no hay ningún caso en que eso se produzca? No hay ningún caso en que eso se produzca porque lo que haces es abaratar el trabajo o hacerlo rotar más aceleradamente. O sea, la flexibilidad es que esas rigideces de la norma que dicen para despedir a este tipo le tenés que pagar un mes por año trabajado, eso sería una rigidez Sí. que si flexibilizás, es decir, si bajás las indemnizaciones, ¿qué te genera? Creación de puestos de trabajo, formalización, porque hay crecimiento de la actividad económica. No, es porque hay crecimiento de la actividad económica, no porque flexibilizaste. La flexibilización te hace girar. Uno de los grandes problemas de los empleadores es el costo laboral, que sobre todo son los aportes, ¿no? Pero los aportes, si en el argumento de Milei es lo que viene a financiar el déficit previsional, es porque los aportes no van a desaparecer. Bueno, entonces, es una flexibilización que no plantea sacar los aportes. Los aportes van a seguir existiendo. Bueno, en la tercera reforma Tienen laboral... que seguir existiendo, quiero decir. En la tercera reforma laboral que está en el proyecto de Romina Díez, que es la diputada de la Libertad Avanza, que acordó con algunos empresarios que esa era la agenda de la tercera reforma laboral, bueno, hay una reducción sustancial de aportes y contribuciones. Y aquí vemos... Entonces, ¿cómo se va a financiar lo provisional? Lo inconsistente de la afirmación de Milei. No solo de la afirmación hipotética futuro con 5 años de crecimiento económico sostenido, ¿no? Y sin fragilidad a los vaivenes externos, cosa que hoy está impactando fuertemente en el empleo más genuino, como decía el macrismo, que es el industrial de la manufactura. Si bajás los aportes y las contribuciones, lo que estás haciendo es fragilizar los fondos de la sistema seguridad previsional social. Es que además me parece a mí que el empleador, no lo sé, le resulta un poco más molesto el aporte que la indemnización, por ejemplo, para hablar de rigideces. Porque cuando vos contratás a alguien, creo que no estás pensando en el día que lo vas a echar. Pero sí, al mes siguiente ya tenés que pagar los aportes. En el caso de las micropymes, en el caso de las microempresas, del comercio de barrio, del kiosco, o inclusive de un pequeño emprendimiento que está arrancando, contratar un trabajador y poner aportes y contribuciones como por encima del salario que vas a empezar a pagar,
es un costo Es costoso, salarial, sí. es un costo salarial Sí, es el 40% por que lo al menos, total de los 45. costos es importante, que al total de los Sí, costos sí. es importante. Ahora, una empresa ya de tamaño pequeño o medio, ni hablar grande, no es tan costoso. Tal es así que la informalidad laboral se concentra ahí donde hay informalidad económica mayor, claro. que es en las micropymes. Claro. La informalidad económica de la que habla Milei, el 40%, y hasta lo dice en los términos más correctos, habla de informalidad de la economía, Claro. que explica la informalidad del mercado de trabajo, de las Sí, relaciones sí, por laborales. eso en las Y no pymes hay más informalidad que en las grandes empresas. Exacto. Por Y supuesto. no al revés, como venían afirmando, decías bien, otros dirigentes. Lo que hay es informalidad laboral por los costos laborales. Che, pero ¿y la evasión en cuánto está? Y más arriba que la informalidad laboral. Bueno, entonces la informalidad laboral es consecuencia de la evasión o la informalidad económica. En las micropymes este fenómeno se da. Ahí, en todo caso, no habría una búsqueda, una solución si hay flexibilización. Habría una solución si hay reducción de costos reales para las micropymes, que es ahí donde se concentra El trabajo. la informalidad laboral y donde además hay laburo, porque no es que tenemos una economía donde no hay crecimiento o nacimiento de microemprendimientos o empresas micro. Hay muchas empresas micro, quizás De hecho, entiendo que son las que más trabajo dan. quizás hasta demasiadas, ¿no? Porque se concentra demasiada informalidad económica. Ahora, quiero volver un poco también a las señales que Milei le estuvo dando, o el gobierno le estuvo dando a los empresarios. La semana se reunieron la UIA con el ministro de Economía, Caputo. Y la UIA le preguntó qué iba a hacer para aplanar un poquito las condiciones de la apertura económica, porque están entrando muchos productos de afuera, y justo en esa semana Milei había anunciado aumento de aranceles para todo el mundo, y estos aranceles recíprocos, que es algo que anunció ayer, los aranceles que Estados Unidos le pone a los países, Estados Unidos se lo va a poner también a los países. ¿Qué contestó el ministro Caputo? Que están explorando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo cual es otra señal de, vamos a decir, solución mágica, porque no está en el horizonte o en la conversación bilateral entre Trump y Milei, que ya hablaron varias veces, un acuerdo bilateral y menos aún un tratado de libre comercio. además La es- paciencia, sí. la paciencia empresaria ya debería haberse terminado. Nos estamos preguntando mucho qué pasa con la conflictividad, por qué los sindicatos no reaccionan. Los que no están reaccionando adecuadamente, a mi manera de ver y por cómo se está dando la conversación, son los industriales. empresarios. En particular los industriales, que son los más dañados por la apertura económica. Te puedo leer una cosa. Podrían ser muy dañados también por un tratado de libre comercio, porque en realidad el tratado de libre comercio, ponele que o pone los mismos aranceles para todos o saca todos los aranceles. México ya consiguió un acuerdo bilateral para suspender por 30 días los aumentos de aranceles con Estados Unidos. Pero por eso- Argentina pero ni se habló del tema. Y están Pero poniendo la pelota para que la gente en el entienda, Tratado de Libre y se los Comercio. pregunto a ustedes que saben mucho más de esto. Si vos conseguís un tratado de libre comercio, sacás los aranceles mutuos. Claro, puedes comerciar sin Es comercial sin tarifa. sin aranceles. Sí, sí, es total, sí. Cuando vos estás comerciando con un gigante como Estados Unidos, el que salís perdiendo es el país más chiquito. Sí, sobre Sí, todo por si eso- es un gigante que está al otro lado del planeta. Si es un Bueno, gigante pero que que está además como tiene- México al lado, Sí. ¿no? Donde tenés un gigante que va a intercambiar, a aumentarte el intercambio comercial y establecer ciertas reglas para que, por ejemplo, el salario crezca en México, que la producción crezca en México, algo que es parte del último Tratado de Libre Sí, Comercio. muchas empresas que estaban en Estados Unidos se radicaron a México a partir del Tratado de Libre Comercio. Es verdad lo que dice la frontera, hace que el espacio económico sea no equilibrado, pero puede haber beneficio de los dos lados. Con Argentina sería más complicado, pero además porque Argentina es competitiva, Claro. o sea, compite con la economía de Estados Unidos. Por las cosas que produce. Sí. Hay una cosa, volviendo al terreno de, vos hablás de los industriales y demás, hay algo que me llamó mucho la atención, un tuit, a ver si, no sé si lo viste, y qué te parece, de la Fundación Proteger, que vincula a empresas ligadas a los textiles. Cita una nota de ámbito financiero que dice: la inflación de enero, los precios de la ropa cayeron por primera vez en 6 años, ¿no? Una buena noticia. La Fundación Proteger tuitea: desde Fundación Proteger enfatizaron que esta deflación en la ropa no se explica por la apertura de la economía, ya que por lo contrario, las importaciones de ropa cayeron, sino que se debe a que no hay demanda, textual. No se vende ni nacional ni importado, y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas que les costó formar. Me parece interesante porque lo que está diciendo este sector es:
Sí, la caída de precios no tiene que ver ni siquiera con que lo importado es más barato, toda esa discusión de los textiles caros en Argentina afuera, sino que caen los precios porque no vendemos nada. Claro. Y eso me parece bastante impresionante. Sobre la base de la recesión provocada después de la devaluación fines de 23, principios de 24, y este tenue crecimiento de la actividad económica, otra vez muy heterogéneo, no en el sector textil, lo cual implicó cierto aumento de salarios o recuperación salarial a lo largo de la segunda mitad de 2024, hasta empardar o inclusive superar la caída del poder adquisitivo a diciembre del 23 o agosto del 23. En los sectores formales, en todos los sectores. Y en el sector asalariado, privado, formal, registrado, ¿no? De ahí para abajo todavía no recuperamos o no recuperaron hasta respecto de diciembre de 2023. Ahora, sobre esa recesión económica se montó la apertura económica, la apertura comercial. Eso inevitablemente significa desocupación. Y además significa retiros voluntarios, no desocupación por ola de despidos. Yo en general soy un poquito cauteloso cuando se anuncia una ola de despidos, porque eso además genera como un efecto disciplinador un poco complicado, ¿no? Pero en los últimos meses hubo retiros voluntarios en automotrices, retiros voluntarios en el acero, retiros voluntarios en general en la manufactura. Y los sindicatos están haciendo una gran tarea, quizás que no implica una movilización, un paro general, de que esos retiros voluntarios a lo sumo se conviertan en suspensiones y no en despidos. Y me parece muy importante lo que citas y lo que traes de proteger, porque esta sí es una señal de un sector que se ve muy dañado por la apertura y que además dice, che, todavía nosotros estamos en recesión. Claro. Acá no hubo repunte de la actividad económica. Entonces se me están montando las capas del programa económico. Apertura económica se montó sobre la recesión de la que todavía no salí. Obviamente va a aumentar la desocupación, voy a tener que despedir. Tengo la mitad de la economía en negro porque en el sector textil e indumentaria el problema de la informalidad económica es muy alta y también el problema de la informalidad laboral, digo, la salada, toda la cuestión de los... que es una agenda que la Unión Industrial le llevó al gobierno, siguiendo en esta línea, digo. ¿Cuál agenda exactamente? Le pidió beneficios permanentes. Le pidió que no haya más impuesto al cheque, le pidió reducción de contribuciones o de aportes, le pidió flexibilización laboral y le pidió otros beneficios impositivos, cosa que es una agenda de siempre, vamos a decir. Pero aparte, también es una agenda que no te sirve de nada si nadie vende nada. Como volviendo a lo que decía Fede, si vos tenés una economía muerta... Si nadie entra al café, claro, si nadie entra al café, si nadie entra al shopping. Exacto. O en todo caso... la gente va a comprar donde hay un precio realmente barato, que es en general la economía más informal. Si hay impuestos, aumentan los aranceles para bienes de exportación de la Argentina, insisto, de sectores que tienen intereses en el gobierno nacional, como es el caso de Techint. Yo veo de a poco un giro lento en las relaciones entre cámaras empresarias y gobierno. Los caramelitos ideológicos no bastan, la estabilidad frágil financiera no basta, porque hay que cumplirle con algunas determinadas demandas al sector empresario que no se están cumpliendo en un contexto complicado para la competitividad de la industria Pero argentina. está bajando la inflación. No, porque además hoy salió un comunicado de varios sindicatos, sí, no solo de CTA, no solo de CTA Autónoma, sino también de CGT, diciendo la inflación no está bajando tal y como lo dice el gobierno. ¿Con qué argumentos? Generó muchas dudas que la ciudad actualizó su cálculo de inflación porque, y no lo hizo porque el usa INDEC. otra canasta, ¿no? Porque usa otra canasta, la compone de otra manera, de una manera un poquito más sofisticada. El INDEC no hizo esa actualización metodológica. Los sindicatos están empezando a decir, es cierto, esto no se percibe tanto porque estamos en números más bajos, ¿no? Mensuales de inflación. Pero a la hora de discutir salario, 15% de cambio, de diferencia entre lo que dice el aumento de la inflación del INDEC y lo que se está percibiendo en el bolsillo es sustancial. Sí, hay una cosa que a mí se me escapa, solamente lo puedo ver en términos de termómetro, o sea, personal, de las cosas que veo, habrá que ver después qué pasa, que es lo siguiente, es más allá de la discusión sobre la metodología. La metodología, una inflación del 2,5, 3 mensual, eso se va acumulando, ¿no? Para que los salarios no pierdan,
incluso los formales, los que tienen algún tipo de mecanismo, sea sindical o la propia relación laboral que lleva a que los salarios no se puedan licuar tan fácilmente, para cualquier empresa que está teniendo problemas de facturación, actualizar un 2, 3 todos los meses, yo te digo que es entre complicado e imposible en el mediano plazo. Y además que ojo, también, sí. porque digo, o sea, si vos decís que la economía te viene creciendo al 5, al 4, eso genera, viste, toda una serie de movimientos que, bueno, tenés más consumo, empieza a haber, una rueda empieza a girar. Si esa rueda, como parece estar todavía complicada, no gira, mantener una inflación baja nominalmente de la que venimos, 2%, 1,5%, pero sostenidamente, me cuesta ver cómo eso al final no se va a terminar sintiendo como en 6 meses mi poder de compra se redujo porque no me están actualizando al mismo ritmo mi salario. Me cuesta, salvo los aceiteros, ¿viste? Esa rama que tiene otras realidades. Ahora, la economía que estamos diciendo más masiva, pyme, micropyme, lo que sea, andar actualizando cuando vos no te entra gente a comprar, no vendés tus productos y estás tratando de actualizar salarios, así sea el 2-3 mensual, me parece un desafío enorme. En esos sectores la rotación aumentó notablemente. Lo que decíamos al principio sobre los efectos de la flexibilización. Usa la estrategia de rotar. Empiezas con salario nuevo, entonces es una manera de ajustar muy dañina porque básicamente le quema la cabeza a la gente, pero es una manera de ajustar porque la antigüedad de los trabajadores nunca crece. Porque tenés trabajadores cada 6 meses, contratás a otros o a los mismos y se resuelve. Y creo que también hay un termómetro de todo este fenómeno que estás describiendo bien, que es la cuestión de la conflictividad. El gobierno anunció las estadísticas de evolución de la conflictividad hace una semana y media. ¿Cómo se mide la conflictividad? ¿Cantidad de piquetes? Por evento. ¿Cuántas horas se perdieron de trabajo por paro, sin paro? ¿Cuántos cortes de calle? ¿Cuántas tomas de establecimiento? ¿Cuántos bloqueos, como se dice ahora? Eventos. Fue uno de mis primeros trabajos. ¿Medir conflictividad? Mirá, ¿en serio? Para Lozano, cuando empezó el curso de estudios en la CTA, no, fue hace 1000 años. Medían conflictividad. Medían huelga, yo qué sé, yo tenía que. Se rastreaba en diarios. Y sí, tenías que mirar los diarios. Por lo menos el mecanismo que yo utilizaba era eso, y ibas sumando así como. Sí, ahora se le suma la información ahora que hay más fácil, de internet, etcétera, sí. y los propios trabajadores comunican más rápidamente los conflictos, ¿no? ¿Qué viene pasando con ¿qué dijo el gobierno? El gobierno dijo es la conflictividad más baja de los últimos, desde que existe la serie. Ahora que tenemos un especialista en conflictividad, digamos, cuando vos empezaste a medir conflictividad, ahí estaba bien arriba. Bueno, más baja que esa. Y lo cierto es que la conflictividad viene bajando de 2017. Es cierto que estamos en una muy baja, pero viene bajando muy fuerte de 2017. Inclusive los bloqueos, que es esto que aterroriza supuestamente a muchos empleadores. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es un efecto disciplinador también de la recesión. Un efecto disciplinador más que de la flexibilidad, más que de las reformas laborales en contra de los derechos de los trabajadores. Una economía que no circula, una economía que no se mueve. El miedo a quedarse sin trabajo es el terror más grande. Quiero decir, es el efecto disciplinador más grande. Bueno, ya lo dijo Marx. Con un aumento del periodo de prueba de 3 a 6 meses para los más jóvenes, para los empleos nuevos, para las relaciones laborales aún formales, eso genera un efecto disciplinador muy grande. Entonces, la promesa de Milei de resolver el problema de la informalidad en 2 meses porque baja costos o flexibiliza, a mí me parece una promesa un poco vana, que como la reality que estaban haciendo antes ustedes, empieza como un juego y termina violento. No, nosotros estamos bien. Sí, nosotros jugamos con demasiado bien, parecía. Gracias, Ota. Gracias y nos vemos cuando nos vemos. Gracias por la visita.